Tenemos a conexión con Bruselas. Señor Lobo, adelante. Hola, muy buenas. Pues bueno, después de 2 semanitas sin participar, dejé la última sección hablando un poco del léxico necesario para entender el conflicto palestino-israelí y hablamos de las diferencias de sionismo, judaísmo, semitismo y demás. Y hoy vamos a profundizar un poquito más sobre la corriente o la deriva autoritaria con el Likud, el partido gobernante en Israel, pero antes vamos a hacer una pequeña pildorita de lo que ha pasado en la semana en Europa. Dos temas muy importantes. Uno, que ya se ha empezado el proceso oficial de abrir negociaciones con Ucrania, fundamentalmente. También en la recámara están Moldovia y Georgia para seguir provocando un poquito más a Rusia, si no lo habíamos hecho. Satélites de la OTAN en el futuro, si entran en la Unión Europea, que es uno de los condicionantes para que entren en la Unión Europea, ser miembros de la OTAN. Con Ucrania, para poder empezar a iniciar conversaciones con un país para la anexión, se necesitan cumplir una serie de criterios, 7 en particular. Ucrania, 3 de ellos relacionados con leyes anticorrupción y protección de minorías, están lejos de cumplirlos. Aún así, von der Leyen ha insistido en iniciar las conversaciones ya en 2023. Implica forzar la máquina en contra de criterios diplomáticos europeos, pero von der Leyen, después de su visita a Israel, ha perdido crédito político y no hace más que ejemplificar que es un lacayo de Estados Unidos y los intereses yanquis. Eh, Otro elemento que ha habido interesante en la Unión Europea ha sido la dimisión de Costa. Es interesante desde el punto de vista europeo, porque la familia socialista pensaba en Costa como futuro presidente del Consejo. Mm, Debido a su dimisión, un puesto que la familia socialista lleva detrás de él bastante tiempo, porque nunca, desde su creación en el 2009, este puesto ha sido ocupado por un socialista, era el candidato más óptimo y que tenía más apoyos, incluso desde la oposición de derechas. Pues bueno, es otro elemento que ha sido un poco un shock dentro del contexto europeo. Estas eran las dos píldoras que quería tratar. Y sin más dilación, quería hoy tratar un tema que es la deriva autoritaria de Israel. Vamos a hablar concretamente del Likud. El Likud es el partido de ultraderecha que dirige Netanyahu, que en su día dirigió Ariel Sharon, y que en el 77 llegó al poder eh, tras ser Israel gobernada por partidos de izquierdas desde el año 48 en su fundación, durante 30 años, hasta ese año en el que el Likud ganó con una amplia mayoría, y a partir de ahí, durante los años 80 hasta el 92, hubo un pequeño periodo de 4 años de gobiernos socialistas, pero prácticamente llevamos casi 50 años de gobiernos ininterrumpidos de ultraderecha que se han ido radicalizando cada vez más. ¿Y por qué hablo del Likud? Para entender un poco la deriva ultraconservadora y rozando el fascismo de la mayoría social y política israelí. Eh, Voy a leer del acta fundacional del Likud. Hay dos elementos interesantes que contextualizan la situación para con Palestina debido a la presencia en el gobierno del Likud. Uno es en relación a los asentamientos y otro en relación a la existencia de un gobierno o de un Estado palestino en lo que era la antigua Palestina y que ahora es Israel, con los territorios ocupados. Primero, en cuanto a los asentamientos, el Likud en el 99 declaró que las comunidades judías de Judea, Samaria y Gaza son la realización de los valores sionistas y que los asentamientos son una clara expresión del derecho intachable e inatacable del pueblo judío a la tierra de Israel y constituye una pieza importante en la defensa de los intereses vitales del Estado de Israel. El Likud seguirá fortaleciendo y desarrollando estas comunidades, es decir, estos asentamientos que son considerados ilegales por la ONU, e impedirá su desarraigo. Y luego, en cuanto a la concepción del Estado de un Estado árabe palestino, dice que en el diario del Likud dice que el gobierno de Israel rechaza de plano la creación de un Estado árabe palestino al oeste del río Jordán, y los palestinos pueden desarrollar su vida libremente en el marco del autogobierno, pero no como Estado independiente y soberano. Así, por ejemplo, en materia de asuntos exteriores, seguridad, inmigración y ecología, su actividad estará limitada de acuerdo con los imperativos de existencia, seguridad y necesidades nacionales de Israel. Es decir, ya desde muy prontito, el Likud, el partido gobernante de extrema derecha desde estos últimos 50 años y que ha determinado los designios del pueblo de Israel, eh,
prácticamente ininterrumpidamente, con ciertos periodos que ya hemos mencionado, ha implantado un ideario profundamente radical en relación al pueblo palestino y que ahora estamos viendo una evolución populista. Hay intelectual judío, por eso me venía muy bien el comentario que había hecho Luda de confundir lo que son los judíos con los sionistas. Es Daniel Blattman, es profesor de Instituto del Judaísmo Contemporáneo de la Universidad Hebrea y es un experto en holocausto, nazismo, fascismo y genocidio de judío durante el holocausto. Y de hecho está creando el Museo del Gueto de Varsovia, que abrirá en el 2025. Es uno de los grandes intelectuales judíos reconocidos. Es muy crítico con el gobierno de Israel y hace una crítica muy ácida a la deriva populista, sobre todo en la figura de Netanyahu. Hay un cierto culto al líder que, de hecho, hay entre las capas más radicales del liquidismo hablan siempre de que Netanyahu es un hombre muy inteligente, que tiene el sexto coeficiente intelectual más alto del planeta. Y esa cultura al líder que hace que se vayan dando pasos cada vez más acelerados al desmantelamiento democrático de Israel. Una de las últimas cosas que ocurrió antes de la invasión fue una reforma judicial muy parecida a la que ha pasado en Polonia y Hungría, en la que se ha desmantelado la independencia judicial y es una ley que va a permitir que el gobierno elija directamente a todos los jueces, difuminando así la separación de poderes. Este intelectual judío, Daniel Blattman, habla directamente de la presencia de ministros nazis en el gobierno de el Likud. Esto, claro, quizás nos sorprenda, pero cuando vemos al ministro de Defensa hablar de los palestinos como animales humanos, que era el concepto que se utilizaba por parte de los nazis con los judíos, o cuando vemos al ministro de Patrimonio también del Likud hablar de la necesidad de tirar una bomba nuclear en Palestina, podemos entender esta deriva fascista del gobierno del Likud y cómo se está cristalizando una situación que Daniel Blattman compara a la Alemania del 33. Y voy a leer un pequeño párrafo de una entrevista que se le hizo en el periódico, no me acuerdo cómo se llama, Haaretz, creo que se llama, un periódico de izquierdas de Israel, que es muy bueno, y le hacen una entrevista muy extensa. Y quiero rescatar una pequeña referencia que hizo en abril, en la que es posible que incluso se quedara corto. Él hablaba de que decía que en cuanto se apruebe la nueva legislación, esta legislación de la reforma de carrera judicial, estaremos en otra realidad. Realmente recuerda a la Alemania de 1933, hablando del Likud y de la situación de Israel, pero no en cuanto al carácter moral del régimen. Dice, Israel no perpetrará un genocidio. Cabe esperar. Esto es de abril. Daniel Blattman no sabía que 5 meses después esta deriva podía llegar al punto en el que estamos viviendo realmente un genocidio ante nuestros ojos con el beneplácito de los grandes poderes occidentales. Con Lobo, esto una cosa. cierro mi sección. No creo que lo pueda responder ahora brevemente porque ya está Jorge Dioni esperando, pero sí me gustaría que contaras un poquito cómo puede ser que el laboralismo israelita haya desaparecido del mapa político y que creo que tiene también cierta relación con lo que está ocurriendo ahora, porque precisamente cuando gobernaron en los 90 fueron los años de mayor diálogo con los palestinos. Fueron 2 Es años, una, del 92 al 96. claro, es una opción que ahora parece lejanísima. Uh-huh. Uh-huh. Lo que habla Daniel Blattman es... Te lo digo, Sí, si bueno, quieres podemos algún día, hablar... Sí, te sí. digo, si quieres algún día explicarlo más extensamente, No soy nada, un lo experto en dejo. el tema, me interesa, estoy leyendo cada vez más. Creo que Daniel Blattman tiene muchas claves sobre la evolución política en Israel y lo que estamos viendo, la deshumanización del pueblo palestino, muy ligado a esa desaparición del laborismo israelí. Pero si quieres, podemos quizás abordarlo en la próxima sección. Pero es un debate interesante y es una reflexión muy interesante.